Quiero compartir contigo la palabra en este día y estuvimos leyendo hace un momento el Salmo 66 y el tema que hemos venido trayendo esta semana y que vamos a estar compartiendo estos días es justamente qué cosas están impidiendo el disfrutar de la bendición de Dios. Ayer justamente les hablaba en cuanto a algunas cosas, especialmente en Isaías 56 que estamos leyendo y terminamos justamente con el versículo 1 de Isaías 59 donde dice Dios que su mano no se ha cortado no se ha acortado para bendecir ni sus oídos se han agravados para escuchar. Inclusive si sigue leyendo ahí en Isaías 59, él dice algunos motivos, pero ciertamente algo que tenemos que tener bien claro es que Dios siempre está dispuesto para bendecirnos y los obstáculos no los coloca Dios. Somos nosotros mismos por las cosas que permitimos en nuestra vida. Inclusive en el Salmo 66, el versículo 18 que leíamos y que tú lo puedes leer si tienes una Biblia. Y siempre digo que es importante que tú tengas la palabra ahí para que confirme lo que estamos diciendo, que no se nos ocurre las cosas, sino que decimos lo que está escrito en la palabra y son las condiciones que a veces no nos gusta. Nos gustaría que Dios nos diera las cosas sin ponernos condiciones, pero Dios es santo, Dios es justo y Él nunca va a saltar su justicia. Y en el Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Hay cosas que nosotros permitimos en nuestra vida. Hay a veces inclusive estorbos que permitimos en nosotros que no nos dejan ver claramente ni disfrutar claramente lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es interesante porque el salmista en todo el contexto del pasaje lo que le interesa es gozarse en la presencia del Señor. Contar lo que Dios ha hecho en su vida, que también es el llamado que nosotros tenemos de parte de Dios, ser testigos de su poder, mostrar la gloria del Señor, dar testimonio, no hablar tanto de los problemas, sino de los que Dios ha solucionado en nuestra vida, de las sanidades que ha hecho en otras ocasiones, y aunque estemos enfermos, sé que Dios tiene un momento preciso para llevarse toda enfermedad, toda dolencia, o darnos la capacidad para seguir adelante, para deleitarnos en las tribulaciones, como dice Romanos capítulo 5, y es interesante, pero qué importante examinar nuestro corazón. Hay otro texto que quiero compartir contigo, es en Isaías 57, 14. Y hay una orden que el Señor está diciendo, ahí en la palabra dice, Idra, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Sí, en el transcurso de nuestro caminar diario encontramos muchos tropiezos, hay muchas tentaciones. A veces buscamos culpables, que es la especialidad que todos tenemos. ¿Quién es el culpable de que no nos vaya bien? Y a veces le echamos la culpa a los padres, a los pastores, a las iglesias, al gobierno, a la situación económica. Pero tenemos que reconocer que a la final los culpables somos nosotros mismos por no poner en práctica lo que Dios nos ha dicho, por poner nuestra mirada más en los problemas, en las dificultades, en las enfermedades, en qué sé, tantas cosas, en las cosas de la tierra, como dice Colosenses, y no en la de los cielos. Y esta palabra es bien interesante, porque cuando se allana el camino, es quitar las piedras de tropiezo que quizás nos hacen resbalar muchas veces. Es parte de las promesas de Dios. Pero tenemos que comprender que nuestro Dios quiere que sus hijos, sus hijas puedan disfrutar de sus bendiciones. Que podamos experimentar su provisión. Que podamos experimentar su protección, su sanidad que Él ha dispuesto para cada uno de nosotros, pero también además el contentamiento, el gozo en nuestro corazón, el poder disfrutar de su esperanza.
Y algo que yo siempre digo en medio de los devocionales, que inclusive debía ser el saludo que tenemos todos los días, esa gracia y la paz que inunda todo nuestro corazón, que no está condicionada a lo que nos tenemos o no tenemos, que no está condicionada a las circunstancias, sino a la presencia de Dios, de reconocer su grandeza, de reconocer su favor, de reconocer su poder maravilloso. Y eso es hermoso cuando podemos disfrutar y cuando podemos considerar a la luz de la palabra todas las promesas que Dios nos ha dado. Pero lastimosamente hay estorbos que muchas veces no nos permiten disfrutar plenamente de las bendiciones de Dios en nuestra vida. Y es por eso que este texto nos invita a quitar los tropiezos. Allanar el camino. En la parte final dice, quitar los tropiezos del camino de mi pueblo. Y eso es interesante. Son situaciones que a veces permitimos en nuestra vida para poder disfrutar plenamente la gracia y la misericordia de Dios. Por eso, mi hermano, mi hermana, es importante que comprendamos que esos obstáculos muchas veces son actitudes que hay en nuestro corazón. Hay tiempos que Dios nos invita a orar y simplemente decimos, Señor, más tarde. En estos días, y es parte de la experiencia que hemos compartido con mi esposa, con mi hijo, Dios nos despierta a las 3 de la mañana a orar. No importa la hora que vayamos a descansar. A esa hora es como si alguien nos tuviera, como si tuviéramos un despertador. Y comienzo a bendecir especialmente el nombre del Señor. Pero hay momentos que decimos, ay Señor, déjenos dormir otro ratico, Señor. No ponemos como prioridad el disfrutar de esas decisiones de Dios. Los estorbos pueden ser actitudes que nosotros tenemos. También pueden ser decisiones que tomamos equivocadas, cosas que Dios nos ha dicho que no la hagamos o que a la luz de la palabra Él nos enseña que no tomemos esa clase de decisiones. Pero simplemente como tenemos un libre albedrío en nuestro corazón, Dios no nos va a obligar a hacer cosas, simplemente nos advierte. Inclusive es tanta la misericordia de Dios, es tanto el amor de Dios que nos dice cuáles son las consecuencias muchas veces de nuestras decisiones. O nos coloca personas en el temor de Dios, como decíamos quizás en compartir la palabra el domingo pasado, hay consejos malos y a veces vivimos en esos consejeros o consejos malos que dice el Salmo 1. Pero también a veces simplemente nosotros queremos escuchar que nos ratifique o que nos avalen actitudes que no van a ser avaladas, que no van a ser permitidas, o mejor, que no va a estar de acuerdo Dios con esas decisiones que nosotros tomamos. Muchas veces también son situaciones muy sutiles como la influencia de pensamientos, de actitudes o de cosas que ya tenemos que sacar de nuestro corazón, de nuestra mente y llevarlas a la cruz del Calvario. Si examinamos nuestros corazones, si miramos aquí adentro lo que hay, nos vamos a dar cuenta que hemos permitido cosas que inclusive Dios son claras, no necesitan explicación en la palabra. O simplemente para no tener estorbos, a veces queremos quitarlos, aquellas palabras que Dios mismo nos está diciendo que no lo hagamos. Inclusive a veces buscamos predicadores que nos hablen de bendición, que nos hablen de promesas, que todo está bien, que nos aprueben el pecado, cuando Dios dice que nunca va a estar de acuerdo con el pecado. Él ama al pecador, pero no está de acuerdo con el pecado y eso tenemos que tenerlo claro. Ahora, ¿cómo podemos reconocer en nuestra vida aquellas cosas que nos están estorbando para disfrutar de la bendición de Dios? Y realmente vamos a estar compartiendo estos días justamente de esas bendiciones. Tal vez la primera cosa que debemos decirle al Señor, por favor, enséñanos a escudriñar nuestro camino desde la perspectiva tuya. Y solo lo podemos hacer a la luz de la palabra. Hay un pasaje que me llama la atención que está en el libro de Lamentaciones, Lamentación del profeta Jeremías, en el capítulo 3, versículo 39 y 40. Escuche cómo lo dice. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 39 y 40. Dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente?
voy a hacer una pausa ahí y quiero traer esta idea o poner esta idea en tu corazón. A veces nos lamentamos por muchas cosas, por decisiones que tomamos, por actitudes. Siempre nos venimos lamentando. El lamento a veces inclusive se convierte en una queja. Y a veces es más la queja que sale en nuestro corazón que la gratitud o la alabanza a Dios por lo que tenemos. Y hace la pregunta, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Y responde, laméntese el hombre en su pecado. Esto es reconocer que hemos fallado. Parte de los estorbos que tenemos en nuestra vida, que no nos permite el disfrutar, y lo vamos a ver al desarrollar esta semana este tema, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de estorbos que hay en nuestra vida, que no nos permite disfrutar de la presencia de Dios, es porque hemos permitido el pecado en nuestro corazón. Lo acariciamos. Sabemos que hay actitudes y hay decisiones y hay hábitos en nuestra vida que Dios nos ha dicho cambie esa actitud, porque ahí no puede haber la bendición de Dios. No hay una cordialidad entre la luz y las tinieblas. No hay mezclas en Dios. Y es interesante lo que está diciendo. Más bien, en lugar de lamentarse por una situación que está viviendo, por una situación que es producto de una mala decisión, producto de un pecado, producto de estar alejados de Dios, no porque Él quiera castigarnos, porque todo lo que nosotros hacemos trae una consecuencia, o para bien o para mal. Y está claro en la Biblia. Inclusive hay cosas que ni siquiera gente que no sabe la Biblia, nunca la ha leído, pero sabe que las decisiones que está tomando van a traer una consecuencia, o buena o mala. En el libro de Gálatas, Pablo escribe, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. A veces nosotros queremos cosechar amor donde hemos sembrado únicamente odio, donde no amamos, donde hemos cerrado el corazón y queremos encontrar personas que nos amen. Difícilmente lo vamos a hacer. El amor de Dios siempre va a estar dispuesto, pero tenemos que empezar ahí para que cuando recibamos ese amor de Dios, tengamos la capacidad también de amar a aquellos que quizás nos resistimos a hacerlo. Escucha cómo dice y vuelve luego la parte, este versículo 39 de Lamentaciones 3. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Y luego invita en el versículo 40. Escudriñemos nuestros caminos. Y busquemos. Y volvamos a Jehová. Ahora, miren lo interesante que en este versículo 40 hay un proceso bien interesante. La invitación inicial que nos dice el versículo 39 es, duélase o reconozca que hemos fallado delante de Dios. He conocido en todo el ministerio, tal vez de más de 40 años, ya ni sé cuánto llevo en el ministerio, o mejor el tiempo de conocer a Dios, gente que ha estado en el transitar en el camino, que Dios les ha hablado en todas las formas para que se aparten del pecado, para poder recibir plenamente la bendición de Dios. Y algo que también he notado dentro del pueblo de Dios es que muchas veces nosotros nos conformamos con migajas cuando podemos sentarnos en la mesa y disfrutar de la plena bendición de Dios. Pero simplemente por no tomar una decisión o por no reconocer un pecado que hay en nuestro corazón, en nuestra vida, simplemente seguimos ahí. Y las consecuencias no las estamos sufriendo solamente nosotros, sino nuestra descendencia, nuestra generación. La mejor enseñanza que podemos dar a nuestros hijos, que podemos dar a la esposa, al esposo, son nuestros comportamientos. Es poner en práctica lo que Dios nos enseña día a día. Y yo sé que hay a veces conflictos o diálogos en las casas o reclamos de algunos que no conocen al Señor y que nos gustaría que nos acompañaran en ese caminar en la fe, que nos dicen, el día que tú cambies en esta actitud, ese día yo también voy a cambiar. El problema muchas veces también radica en que esperamos que los demás cambien para luego cambiar nosotros.
Cuando el testimonio lo tenemos de parte de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Cuando los que tienen la capacidad para vencer aquellas cosas en las cuales han caído esclavos del pecado, simplemente tienen la capacidad para decir, voy a soltar esta atadura en mi vida. Con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo y por la disposición que yo voy a poner, voy a apartarme de esta actitud. Cierta ocasión estaba hablando y le fui a visitar la esposa de uno de los hermanos, inclusive era un líder de la iglesia. Y le invité a que por qué no acompañaba, le hice la pregunta que por qué no acompañaba al esposo para que viniera, y qué hermoso verlos juntos que venían a adorar al Señor, y juntamente con ellos teníamos la seguridad de que iban a venir los hijos, las hijas, era una familia numerosa. Yo una respuesta que ella me dio que me dejó pensando y en parte tenía razón, aunque estaba justificando en el no tomar la decisión por Jesús. Y él dice, mire, pastor, con todo respeto yo le voy a decir, el día que mi esposo cambie realmente y me muestre que Dios transforma el corazón de un hombre, ese día voy a creer que Dios toca los corazones. Pero mientras él siga haciendo las cosas que hace en esa casa, que llega borracho, que llega gritando, que maltrata a los hijos, ¿usted cree que eso hace un hijo de Dios? Y mucho más cree que eso hace una persona que supuestamente es un líder o un hombre que le testifica a los demás de Jesús. Me dijo, si así son los cristianos, yo no quiero seguir adelante. Y a veces esas decisiones o esas cosas que hacemos, ¿cuánto perjudicamos no solamente a la familia? Y somos estorbos para que otros conozcan al Señor por nuestras actitudes. Pero cuando doblegamos nuestro corazón, cuando nosotros damos el ejemplo, cuando nos lamentamos por el pecado, como está diciendo aquí en Lamentaciones capítulo 3, versículo 39, muchos van a reconocer y van a ver la bendición de Dios. Y eso va a motivar a otros a preguntarnos, ¿qué es lo que tú haces? Que aunque tengas problemas, siempre hay gozo en tu corazón, hay un cántico. Que a pesar de que a veces pasamos por necesidades, pero nuestro corazón sigue contento, sigue alegre, porque tenemos la capacidad de creer que en cualquier momento una palabra del Señor, una actitud, un momento de Dios nos soluciona todas las cosas y nos provee de formas sobrenaturales. Y eso va a ser motivo para testificar y para que la gente a veces sin palabras se dé cuenta que lo más hermoso, lo más precioso es seguir al Señor. Por eso en este libro el profeta Jeremías nos dice, mire, escudriñes tu camino. ¿Cuál es el estorbo que está colocando? O para no disfrutar de la bendición de Dios, o para que otros lleguen a la presencia del Señor. Ese es un compromiso que tenemos con Dios. Sí nos gustan las bendiciones. ¿Quién no quiere disfrutar de la bendición de Dios? Todo lo anhelamos y cada vez que nos encontramos un tesoro de una promesa de Dios, a veces decimos, Señor, yo quiero esta promesa, yo la tomo, es una palabra rema, Señor, para mi vida, y comenzamos a decirla y de pronto viene el Espíritu Santo y nos dice, oiga, mire, leas el contexto, ¿qué está diciendo? ¿Qué es lo que tienes que hacer para que disfrute de esa bendición de parte de Dios? Nos gusta que nos bendigan. Eso es precioso. Me gusta que me bendigan. Pero también tengo que alinear mi vida. Escudriñar, como dice aquí la palabra, nuestros caminos. Escudriñar mi camino. Y decirle, Señor, ¿qué piedra hay en mi caminar que no permite el obrar tuyo en mi vida? Créame, mi hermano, mi hermana, que el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, un hombre de Dios, una mujer de Dios, en una predicación, en una enseñanza, inclusive hasta en una persona que no conoce de Dios, te va a decir, mire, cambia esta actitud en tu vida. Y nos vamos a dar cuenta que hay algo que tenemos que cambiar para que quizás esté impidiendo la bendición de Dios en nuestro corazón. Examinemos o escudriñemos, dice ahí, nuestros caminos. Pero también busquemos, no simplemente hagamos una mirada general de nuestra vida y nos justifiquemos a nosotros mismos. Y a veces decimos, yo estoy bien con Dios. Pero cuando tú entras a la presencia de Dios, te das cuenta aquello que está estorbando, porque nos trae luz a nuestro corazón, alumbra nuestras tinieblas. Y cuando reconocemos que es algo que Dios no está de acuerdo con lo que estamos haciendo, vamos a confesar ese pecado. No solamente es escudriñar, es también buscar.
Qué interesante, y creo que esta es una verdad, porque somos especialistas en buscar o en encontrar en otros sus fallas, pero qué difícil es encontrarlas en nosotros, o mejor, reconocerlas en nosotros, ser conscientes de lo que hacemos. Y si comenzamos y seguimos buscando, más adentro vamos a encontrar más cosas que tenemos que arreglar con Dios. Y vamos a tener que lamentarnos por eso, que quizás porque lo hemos permitido por tantos años han detenido la bendición de nosotros y a lo mejor también ha sido estorbo para otros que están a nuestro alrededor. Y lo más terrible es que esas otras personas que están a nuestro alrededor es nuestra propia familia, nuestros hijos, nuestras hijas. Y cuando encontremos en ese escudriñar nuestros caminos, en esa búsqueda en nuestro corazón, en nuestra vida y también en la palabra, Señor, muéstrame qué cosas tengo que cambiar. Y leo la palabra y ella me va diciendo, como leíamos, por ejemplo, en el Salmo 66, 18, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no habría oído mi oración. Y luego dice la parte final del versículo 40, y volvamos a Jehová. O volvamos a nuestro Dios, o volvamos al Señor, como tú te quieras dirigir al Dios Todopoderoso. Esas cosas que hemos permitido en nuestra vida han hecho separación entre Dios y nosotros. Termino leyendo lo que dice justamente en el libro de Isaías, ahí donde leíamos en el versículo de ayer que terminamos, Isaías 59, donde él está expresando y está diciendo... terminamos ayer el devocional leyendo el versículo 1 de Isaías 59 y él dice, y lo ratifico hoy, he aquí no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero escuche lo que dice el versículo 2 que tiene que ver con lo que yo estoy compartiendo en este día. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Sí, oramos al Señor. He orado por mucha gente durante mucho tiempo. Luego se han dado cuenta que es algo que tenían oculto en el corazón. Hemos llevado a la persona a que se aparte, a que confiese su pecado. Y se aparte de él, pero se han resistido y siguen en la misma situación. Y parece que Dios no escuchara. Pero definitivamente, qué bueno que en este día, mi hermano, mi hermana, a la luz de la palabra, en la presencia de Dios, con la dirección del Espíritu Santo, le podemos decir, Señor, ayúdame a escudriñar mis caminos, mi corazón, mi vida, no la de los demás, mi vida. ¿Qué hay que esté estorbando mi corazón? Porque yo sé que tu mano no se ha cortado para bendecir, ni tus oídos se han agravado para oír, como dice Isaías 59:1. Pero hay algo que ha causado división, algo que está impidiendo. Y yo estoy seguro que en este día, si tú lo permites, Dios te va a hablar, pero también te va a dar la capacidad para transformar, para cambiar, para apartarse de aquello que está impidiendo la bendición de Dios sobre ti. ¿Qué tal si oramos en estos momentos y le decimos, Señor, qué bueno es comprender tu palabra? Qué bueno es saber que tú eres el Dios que nos habla, que nos alienta y que quieres lo mejor para nuestra vida, para nuestro corazón. Padre, yo les he hablado tu palabra, Señor, conforme está escrita. Gracias porque aún, Señor, nos da la oportunidad. Y hoy es un día especial en que podemos, Señor, escudriñar nuestros caminos, en examinarnos a nosotros mismos, Padre. En saber, Señor, y comprender a la luz de tu palabra y lo que tú nos has hablado en este día, Señor, qué cosas están impidiendo la bendición en nuestro corazón. Padre, por favor, ayúdanos. Alumbra nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales para escuchar y poner en práctica esta palabra, Señor. Y al final del día, Señor, hay un tiempo de confesión, de reconocimiento, Padre. Un reconocimiento, Señor, de tu grandeza, de tu amor y decir, Padre, tú tienes razón en todo lo que has hecho, por tu amor infinito, tu paz inagotable es la que nos ha sostenido y por tu misericordia, Señor. Como dice tu palabra, es por tu misericordia que permanecemos en pie, Padre. Pero queremos cambiar. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Sopla vida sobre mi hermano, sobre mi hermana. Danos esa oportunidad en este día y que la podamos aprovechar al máximo, Señor, para ver tu gloria, tu bondad y tu misericordia en medio de todas las cosas, Padre.
Yo te alabo, te bendigo, te exalto, pues eres nuestro Dios, eres nuestro Rey precioso, eres el Dios eterno, eres el Dios majestuoso, y tu amor infinito nos cubre, nos llena y nos fortalece, Padre. Dejo en tus manos a tu pueblo, Señor, y lo bendigo con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Amén, Señor, amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, adelante. Hoy tienes una oportunidad grande de estar en la presencia del Señor y disfrutar de su compañía. Les hablo su pastor Island de los Alvira de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.